Minutos, esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto, muchísimo gusto platicar esta mañana con Mikel Arreola. Él es el presidente ejecutivo de la Liga MX. Mi querido Mikel, ¿cómo estás? Buenos días. Querido Rodrigo, como siempre, un gran gusto saludarte a ti y a tu público. Muy buen día. Ya extrañaba platicar contigo, Mikel, y espero que hayas dormido bien, porque ya ves que con esto de los temblores en la madrugada, pues peor, y ahora que estés aquí temprano, pues te agradezco triplemente. Oye, Mikel, primero saber cuál es el estado de las cosas del fútbol en México, sobre todo, obvio, en lo que te toca a ti en la Liga MX. Mira, Rodrigo, muchas gracias. Estamos en un momento, yo creo que de crecimiento franco, porque venimos ya saliendo de la etapa más dura del COVID. En el COVID, digamos, 2021, parte del 22, tuvimos pérdidas considerables, alrededor de 5,000 millones de pesos, por lo que por el día del partido. Pero si ya recoges hoy indicadores, por ejemplo, de asistencia a los estadios, ya podemos comparar asistencia a los estadios de esta temporada y la pasada con la asistencia a los estadios pre-COVID 2019. En el 2019 teníamos un valor más o menos de 2.2 billones como industria. Hoy estamos ya cerca de los 2.4 billones de dólares. Estamos hablando que por primera vez la liga generó superávit el año pasado y ya no le cuesta a los equipos. Crecimos 10% el año pasado y eso implica que cerramos con un remanente. No habíamos cerrado con remanente. Este año el remanente crece y creemos que también podría darse por primera vez pues una repartición de recursos propios de la liga para los equipos, y creo que eso es muy relevante porque la liga se está convirtiendo ya en un mejor gestor de activos. Estamos comercializando mucho mejor nuestras propiedades. No concentramos, no centralizamos todas las propiedades como lo hacen otras ligas, y eso es muy relevante decirlo, pero con las nuevas tecnologías, ahora que hablaban de YouTube, de TikTok, bueno, nosotros ya estamos apropiándonos, por ejemplo, de nuestros videojuegos. Ahora tenemos a un patrocinador muy grande que es Konami. Más que duplicamos el contrato que teníamos anterior, esos ingresos han ayudado mucho. Entonces, muy importante que la liga sea una fuente de recursos para los clubes, es muy relevante porque al final, hablando de negocios, hablando de empresas, la liga reinvierte y los equipos reinvierten en talento, no en maquinaria, y equipos reinvierten en jugadores, reinvierten en infraestructura para entregarle al final un mejor producto al aficionado, que es el que consume nuestro fútbol. Somos la liga más importante de nuestro país y somos la liga más importante de fútbol también en los Estados Unidos, lo que nos genera también un fenómeno de crecimiento muy interesante. Qué interesantes los datos que nos compartes. ¿Cuánto estimas que pudiese ser este remanente por primera vez histórico? Pues mira, yo creo que cerrar este año arriba de los 60 millones de pesos, pero creo que lo más relevante va a ser a partir del 2023, Ujú. porque el 2023 cambiará la escala de lo del tamaño, cambiará la escala de nuestra liga. ¿Qué es lo que queríamos hacer? El tamaño de nuestra liga no era consistente con nuestra exportación neta de fútbol a los Estados Unidos, y a partir del año que viene yo creo que nuestro valor se va a incrementar en un solo momento en alrededor de 20%, imagínate eso, porque afortunadamente pudimos cerrar ya un torneo con los Estados Unidos, con la MLS y los dos equipos que tiene Canadá, para que por única vez en la historia del fútbol mexicano, del fútbol del mundo de ligas, tengamos un torneo de un mes, 78 partidos, de toda la MLS contra toda la Liga MX. Tuvimos una probadita de eso hace un mes y medio en el SoFi Stadium. Imagínate que fueron las Chivas y fue el América contra LAFC Galaxy, y no solamente tuvimos un lleno total, sino rompimos el récord del Super Bowl. Tenemos 60 millones de aficionados en los Estados Unidos y tenemos que generar
un mecanismo permanente de ingreso y además generar interés legítimo en los aficionados, y eso lo logramos a través de el reconocimiento de la FIFA de este torneo. Es un torneo oficial, el que gana va a la Copa Campeones de la CONCACAF de manera acortada, va a 16avos de final. Entonces, este torneo es un torneo que se va a jugar los siguientes 6 años, vamos a llegar al Mundial con este torneo, y esa sola propiedad pues nos va a permitir acceder un mes al año a una economía que es 17 veces más grande que la nuestra, donde tenemos una relación de 7-1 en ingresos allá, porque el ingreso per cápita de los aficionados nuestros allá es 700% mayor. Entonces, Claro. esto creo que le va a cambiar la cara a nuestro fútbol. Qué interesante lo que mencionas. A mí un dato que siempre me sorprende es que estos 60 millones, digamos, de público potencial, le llaman allá pues latino, en su mayoría son mexicanos, también muchos centroamericanos, pues si lo viéramos como PIB sería un México que vive en Estados Unidos, ¿no? En términos del tamaño económico de nuestro país, 1.200.000.000.000 de dólares. No sé si esa es la cifra que también tienes, a mí es la que me han compartido y me parece sorprendente porque es como descubrir otro país igualito, nada más que en Estados Unidos, ¿no? Sin duda, Rodrigo. Mira, y lo puedes ver de otra forma. Estamos hablando de un país en términos de fútbol de 180 millones de habitantes, con pasaporte distinto, ¿no? Claro. Con pasaporte dual. Y entonces, pues yo creo que a partir de que nos volvimos un país exportador después de NAFTA, cambió el perfil de nuestra economía. Eso lo aprovechó mucho la selección nacional mexicana, que además genera muchos recursos respecto a los partidos que juega allá. ¿Por qué no hacerlo a través de los 18 equipos mexicanos que tienen público allá? Tú te puedes llevar al Necaxa a jugar a Detroit, a Chicago o a Los Ángeles y vas a tener mucha afición. Y yo creo que eso es lo que también le interesa mucho a MLS, la transversalidad de nuestros equipos. Pero imagínate un mercado donde, por ejemplo, NAFTA pues representa el 16% del comercio mundial, el 18% del PIB mundial. ¿Por qué no integrarle ya de manera formal, de manera metodológica, un torneo de fútbol para que los ingresos nuestros y obviamente Estados Unidos crezcan de manera permanente, crezcan de manera robusta, y nosotros dar ese gran paso para que nuestros equipos todos tengan ventaja internacional, nuestros jugadores también lo tengan? Estamos vendiendo los derechos de televisión a 108 países, nuestros jugadores por fin los van a poder ver en Europa, en Asia, en África, y también, lo más importante, que el aficionado reciba partidos con mucha competitividad y de mejor nivel. Claro. Miquel, debo hacer un corte, pero te pediría que te mantienes en la llamada para conversar un poco más, porque hay aspectos bien interesantes, como saber qué tanto va permeando en el público, pues ya más diría anglosajón en los Estados Unidos, eso por un lado, y luego demográficamente qué tanto pues las nuevas generaciones tienen el mismo apetito por fútbol. Entonces esto es Imagen Empresarial. Estoy conversando esta mañana con Miquel Arreola, el presidente ejecutivo de la Liga MX. Y Miquel, te preguntaba, ¿qué tanto está avanzando el fútbol en Estados Unidos, más allá de la población hispana o latina o como se quiera ver, entre pues otros sectores, ¿no? Digamos demográficos, afroamericanos, anglosajones, etcétera? ¿Cómo avanza en esa parte? Mira, yo creo que el avance de la propia MLS, que es nuestro socio, ha sido muy significativo. Imagínate que la MLS en 2012 valía en equipos, sumados los valores de los equipos, 150 millones de dólares. Hoy vale 1 billón, un poco más de 1 billón de dólares. Es la liga que más crece en términos porcentuales al año. Crecen al 20%. Imagínate que Europa, que digamos que es la meca de las ligas, crecerá en promedio al 9%. Nosotros crecimos ya al 10% el año pasado. Y eso implica también que ha tenido mucha penetración en públicos diversos. La MLS tiene la característica de generar ingresos por los partidos que juega localmente, al 90% de los ingresos totales de los equipos. Entonces eso implica que está conquistando nuevas audiencias, hablando ya de cómo se desagrega la población latina.
de los 60 millones de habitantes que en Estados Unidos, de los 300 casi 30 millones que tiene Estados Unidos, los 60 que son aficionados a la Liga MX, ya alrededor del 60% de esa afición es afición que no habla español. Es decir, tiene origen latino, pero ya son generaciones de hijos de latinoamericanos, mexicanos en su mayoría, pero lo que tenemos que nosotros ir haciendo también junto con MLS es ya generar contenidos en inglés, imagínate, generar contenidos adicionales al broadcasting, además de transmitir los partidos por la televisión, lo que estamos haciendo para integrarnos a los patrones de consumo fútbol de los jóvenes es generar highlights en redes sociales. Los jóvenes ya de 18 años para abajo, 15, 14 años para abajo, pues ya no ven un partido de fútbol completo, ya lo ven en 2 pantallas. Entonces tenemos que aparecer en redes sociales, tenemos que subir los goles, por ejemplo, a redes sociales, y sobre todo ir entrando a lo digital cada vez con más ritmo, ofrecer videojuegos. La forma de generar fan engagement en los jóvenes es a través de tener un juego de tu liga que se pueda jugar en video y que se puedan jugar, que se puedan ver todos los equipos de las ligas. Nosotros acabamos de lanzar nuestro videojuego donde graficas a todos los jugadores, a todos los estadios, para ofrecer, en el caso nuestro, gratis a los jóvenes que le entren y empiecen a ver fútbol mexicano, y ahora en la Leagues Cup también lo vamos a hacer para que podamos entrar con nuevas audiencias. Pero si tú ves un poco lo que hizo la NFL en México, pues lo que tenemos que hacer nosotros también en los Estados Unidos con población que no necesariamente es natural para nosotros, que podamos también ir generando o creciendo en imagen de nuestros equipos en población anglosajona. Tú puedes ver un partido, por ejemplo, en Seattle, con 70,000 aficionados, casi todos de origen anglosajón en Estados Unidos, y después te vas a Los Ángeles y el 100% son de origen mexicano. Esa diversidad es también el objetivo de MLS, de la Liga BBVA MX en la Leagues Cup, de aquí a los siguientes 6 años, porque además, cuando acabe Qatar, Rodrigo, donde hoy todo mundo cuando habla de fútbol habla de Qatar, cuando acaba Qatar viene México, Estados Unidos y Canadá, y vamos a ser el centro del mundo en materia futbolística, y lo tenemos que aprovechar mucho las ligas para que nuestro crecimiento sea, pues además de esos 60 millones y de esos 100 millones de aficionados al MLS allá, pues vayamos creciendo en el segmento joven de los Estados Unidos. Qué interesante lo que nos compartes. Y el consumidor, digamos, mexicano, joven, supongo que no será tan distinto, ¿no? O tiene el mismo apetito, consume igual que, pues diríamos, sus papás. No, fíjate que esto ha evolucionado mucho. En el 2015, más o menos el 80% de las personas tenía acceso al fútbol en 2 pantallas. En el 2021, que fue el último survey que hicimos, es el 95%. Y esto se atribuye a la población joven. Y el otro dato donde se refleja es que en el 2015, más o menos el 95% de la población veía el fútbol en televisión por cable, en televisión abierta. Hoy eso bajó a 83%. Eso no implica que estemos perdiendo ojos, Rodrigo. Implica que se están yendo a otras plataformas esos ojos. Hoy tenemos streaming, hoy tenemos cable, y hoy seguimos teniendo la televisión abierta, que es digamos, la ventana que sigue siendo la más popular. Pero los consumidores mexicanos jóvenes lo están viendo en redes sociales, ven estadísticas en redes sociales, ven noticias de fútbol en redes sociales, ven los goles en redes sociales, y ahí es donde la Liga MX, por ejemplo, pues ya llegó a casi 16 millones de seguidores en redes sociales. Somos la tercera industria de la economía mexicana
después del cine y la cerveza, con más seguidores en redes sociales. Y además nuestra liga femenil, que es un fenómeno también económico muy relevante, es la liga número 1 en seguidores de redes sociales del mundo. Y ahí estamos nosotros ganando aficionados y tenemos que seguir activamente promoviendo el fútbol en las ventanas donde los jóvenes están viéndolo. Qué fascinante es este asunto. Sobre todo el otro día me encontré un canal, por ejemplo, de TikTok de un, pues no sé, comentarista, no es comentarista, pero es como una suerte de broma, etcétera. Y bueno, pues realmente ultra popular. No me sorprendería que rebasen como industria en seguimiento en redes sociales, pues al cine o a la cerveza, por lo menos a la cerveza, porque además medio van de la mano. Y la otra es los videojuegos. En esa parte, ¿cómo se capitaliza? Sobre todo porque tengo entendido que en la NFL, por ejemplo, pues está esto de Fantasy NFL o algo así. Y entonces ahí se recrean los juegos en un mundo paralelo, ¿no? Y creo que eso pues le da alguna vida, obviamente, a los ingresos y a las posibilidades de seguir posicionando a la Liga BBVA MX. Sin duda, mira, incluso en la etapa más fuerte del COVID, recordarás que se canceló el primer semestre de fútbol de la Liga MX y la liga, de manera, me parece que muy creativa, organizó un torneo Claro. de videojuegos donde los jugadores de los equipos eran los jugadores del videojuego y se transmitió en vivo. Entonces, un poco ahí sopesaste la pérdida de no jugar y eso funcionó muy bien. Nosotros lo que acabamos de lanzar es un nuevo videojuego con Konami, donde ya tenemos nuestros 18 equipos, donde esos equipos pueden jugar internamente, pero pueden importar jugadores como Messi, por ejemplo, para jugar aquí en cualquier equipo. Puedes jugar contra equipos de Sudamérica, puedes generar interacciones con otros jugadores del mundo, y eso es lo que te abre la puerta del fan engagement de los jóvenes. Estos videojuegos, pues digamos, es que es para un, no digo que todos, pero para un universo de 18 años para abajo. ¿Y qué es lo que tiene de interesante también nuestro videojuego? Es que es gratis. En cualquier teléfono inteligente tú lo puedes bajar y el acceso es gratis, distinto a otros videojuegos. Y por otro lado, tienes nuevas propiedades digitales, tienes los NFTs. Nosotros estamos en un proceso para efectos de ya encontrar proveedor y que la Liga MX tenga su memorabilia electrónica que puedas adquirir en el blockchain, por ejemplo. Claro. Luego tienes los famosos fan tokens, que cada equipo se los ofrece a sus aficionados para que además de tener los propios tokens, puedas tener otros derechos de acceso al estadio, de visitar a los jugadores, de tener también el uniforme, etcétera. Eso ayuda muchísimo. Y el fantasy, también estamos en una etapa de negociación con una de las empresas que ofrece fantasy y NFTs, tanto para México como Estados Unidos, y estamos a punto de ofrecer precisamente un fantasy, que es un juego donde el aficionado se vuelve técnico de su equipo, compra jugadores, compra tarjetas de jugadores y al final participa contra todos los demás aficionados. Al final de la temporada pues hay un ganador. Entonces eso te ayuda muchísimo a tener al aficionado muy familiarizado con los equipos y con la propia Liga MX. Pues datos fascinantes que nos compartes, Mikel. En poco tiempo, pues ya tienes remanente. Siempre eso me ha impresionado de ti en toda tu larga trayectoria profesional. Así que veo un futuro luminoso porque aquí pues no hay cambios políticos, no hay vas a seguir y eso yo creo que es muy positivo para el fútbol como negocio, pero también sobre todo para los consumidores y además la otra parte que mencionabas que es el fútbol femenil, que yo creo que es también fundamental. Te mando un gran abrazo, Mikel. Muchas gracias por la entrevista. Querido Rodrigo, un gran abrazo y ojalá platiquemos pronto. Muy buen día, gracias por todo. Que así sea. Ahí escuchamos a Mikel Arriola, el presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX.